Un jugador profesional de hockey canadiense acabará siendo uno de los mayores contrabandistas de cannabis de Norteamérica. Considera que un negocio de contrabando, junto con una carrera en el hockey, es una empresa rentable. Su acción le llevará a la detención, el encarcelamiento y la posterior prohibición de volver a entrar en Estados Unidos. Como una estrella que estaba en la cima de su carrera profesional, acabó siendo un capo de la droga, hasta el punto de embolsarse el título de bastón de hierba. Sigue atento hasta el final mientras te contamos su increíble historia. Nuestra historia comienza en 1975, concretamente en North Vancouver, Columbia Británica, una región conocida por su belleza paisajística y su vibrante comunidad. North Vancouver tiene el atractivo de las actividades recreativas y los deportes al aire libre. Casi todos los jóvenes de la ciudad se interesan por uno u otro deporte. El deporte que más despierta su interés es el hockey. Así como cualquier otro joven procedente del norte de Vancouver y de otras partes de Canadá, el joven Ryan John Phillips mostró un profundo interés por el hockey. A una edad temprana, soñaba con convertirse en una superestrella de la NHL. Curiosamente, tenía un sistema de apoyo: su padre. Desde muy pequeño, Ryan prácticamente nació con unos patines en los pies y un palo de hockey en las manos. Su entrenador y mayor apoyo siempre estuvo justo detrás de él, su padre. Animándole y empujándole a trabajar más duro, su padre estaba decidido a ayudar a Ryan a alcanzar sus sueños. Aunque Ryan estaba centrado en sus objetivos, el implacable proceso le parecía a menudo una agotadora prueba de resistencia y fuerza de voluntad. Siempre se la jugaba cuando se le presentaba una oportunidad. A los 16 años, decidió tomar un camino que le acercara a su sueño. Así que se apuntó a las ligas juveniles de hockey de Canadá. La razón es sencilla: era la puerta de entrada más segura a la NHL. Por si no lo sabe, la NHL, National Hockey League, es una liga profesional de hockey sobre hielo de Norteamérica, que comprende 32 equipos, 25 en Estados Unidos y 7 en Canadá. Es la quinta liga deportiva profesional con mayores ingresos del mundo. La amarga pero sencilla verdad es que no hay camino fácil hacia el éxito. Pero ¿podría Ryan estar preparado para las muchas batallas que tuvo que librar para alcanzar el rango que deseaba? Como hemos dicho, los comienzos de Ryan no estuvieron exentos de dificultades, incluso con su talento y determinación. En primer lugar, estaban las presiones y expectativas de seguir una carrera deportiva profesional a una edad temprana. Además, tuvo que hacer frente a algunos problemas personales que contribuyeron a que su infancia fuera tumultuosa. Una de esas luchas fue la de los miembros de su equipo. Como era el jugador más joven del equipo, los mayores se aprovechaban de él. A veces, le intimidaban. Una noche, le emborracharon y le quitaron la ropa. Se despertó desnudo y le orinaron encima. Como si eso fuera todo, también se dio cuenta de que la palabra novato estaba escrita en todo su cuerpo. Ese es el colmo de la humillación que puede sufrir un joven miembro del equipo en manos de los mayores. En ese momento, su sueño de convertirse en jugador profesional de hockey se hacía añicos. Ryan pasaría los 4 años siguientes en al menos 14 hogares, incluido Vernon en 1994-95. Uno esperaría que compartiera sus experiencias con su fan número 1 cuando volviera a casa después de la temporada, pero no lo hizo. En lugar de eso, se lo guardó todo para sí y se consoló tomando alcohol. Al fin y al cabo, no tenía amigos. Una noche, Ryan decidió ir a un bar. Allí se encontró con un viejo amigo llamado Kane. Kane estaba tan contento de conocer a Ryan que le presentó a sus otros amigos. Ryan le vio gastar dinero como si repartiera caramelos entre los niños de la calle. El encuentro dio lugar a una conversación entre los dos amigos. Obviamente,
Ryan tenía curiosidad por saber cuál era la fuente de ingresos de Kane. Tal vez no sabía cómo podía preguntárselo, pero entonces se presentó una oportunidad. Kane le preguntó a Ryan si ya ganaba dinero. Le conocía como jugador de hockey. Ryan no dudó en responder negativamente. Cuando le preguntó si necesitaba un trabajo, rápidamente respondió en positivo, incluso sin saber qué trabajo. Kane prometió ponerse en contacto con él al día siguiente. Sin embargo, le pidió que trajera sus kits de hockey. Pronto sabría para qué servían los kits. Ryan se marchó a casa esa noche con un gran nivel de euforia. El mero hecho de pasar el rato con Kane le hacía sentirse bien. Hacía mucho tiempo que no se sentía así, sobre todo cuando estaba lejos de casa y se encontraba en un ambiente tóxico. Estaba ansioso por saber más sobre el tipo de trabajo que Kane le daría. Al día siguiente, Kane se presentó en su casa. Al reunirse con la madre de Ryan, se presentó como propietario de un sello musical. Obviamente, la madre de Ryan no estaba satisfecha con sus afirmaciones. Es un caso de odio a primera vista. A pesar de ello, le permitió entrar. A continuación, el dúo, Ryan y Kane, terminó en un apartamento aislado. Entonces llegó el giro. Kane sacó una gran cantidad de marihuana y la presentó ante Ryan. Ryan miró asombrado, preguntándose cómo podía ganar dinero con la marihuana. En la Columbia Británica, en Canadá, la marihuana formaba parte de su cultura. Se cultivaba en abundancia. En cambio, en Estados Unidos era ilegal. Pero a pesar de su ilegalidad, un buen número de personas sigue demandándola, lo que explica por qué la gente corre todos los riesgos para llevar la mercancía ilegalizada a Estados Unidos. ¿Te apuntas, hermano? Todo lo que tienes que hacer es cruzar la frontera por mí. Trabajo fácil, tío. Trabajo fácil. Empieza a deshacer la maleta, tío, le dijo Kane. Se sorprendió más cuando Kane dejó caer 20 libras de marihuana en su bolsa de hockey. Creo que por eso le pidió que trajera su equipo de hockey. En ese momento, Ryan no tuvo más remedio que cumplir las órdenes de Kane, ya que era una de las formas en las que podía conseguir algo de dinero. ¡Qué gran riesgo! Especialmente para un chico de 19 años. Entonces empezó el viaje. Ryan tenía que conducir hasta la frontera, que estaba a 1 hora y cuarto. Las ganas de ganar dinero rápido le mantenían motivado, pero había un problema. Se dio cuenta de que había una patrulla fronteriza detrás de él. Estaba asustado hasta el tuétano, teniendo en cuenta que estaba cerca de la frontera. Por su mente pasaban pensamientos negativos. Cualquiera que escuchara atentamente oiría los latidos de su corazón. De repente, la patrulla tomó una ruta diferente. Al desaparecer la patrulla de su camino, supo que no había moros en la costa. Por si fuera poco, entró en contacto con un guardia fronterizo que le pidió ver su pasaporte y conocer su destino. Estaba más confiado que antes, así que miró al guardia directamente a los ojos y le mintió diciéndole que iba a jugar al hockey juvenil en Tacoma, Washington. Le concedieron un pase y así fue como cumplió la primera misión. Como recompensa, Kane le entregó $1,000. Es una cantidad enorme de dinero, sobre todo para un jugador de hockey que acababa de encontrar su lugar en el mundo del deporte. Durante todo ese verano, Ryan estuvo haciendo las carreras de maleza, ganando $1,000 cada vez. Anunció su llegada definitiva. Podía gastar como vio a Kane tirar el dinero la noche que se conocieron. Los valores de Ryan se estaban erosionando ante sus ojos, pero no se dio cuenta antes. Al final del verano, algo sucedió. Ryan recibió una oferta de contrato profesional en Estados Unidos para jugar al hockey profesional. La oferta era del Wichita Thunder de la East Coast Hockey League. Como era el sueño que quería, estaba extasiado. Incluso sus padres se alegraron. Por fin su hijo podría cumplir su sueño. Pero su alegría duró poco.
Ryan recordó inmediatamente todo lo que había vivido en su antiguo equipo: el abuso, la intimidación y cosas por el estilo. No era un riesgo que quisiera correr de nuevo, pero pensándolo mejor, aceptó la oferta. Con suerte, podría ser una oportunidad para volver sobre sus pasos desde la nueva vida que estaba viviendo. Llegó la hora de su primer partido. Con más de 15.000 espectadores, Ryan entró en el hielo y a los pocos minutos marcó su primer gol para su equipo. Un gol profesional, para el caso. El gol desató el júbilo del público. Entonces, sus ojos se fijaron en una joven del público, con una sonrisa en la cara. Ryan no dudó en pedirle a su entrenador que hablara con ella. Se llamaba Nicole. Ryan decidió bromear con ella sobre su actuación en el hielo. Pero Nicole no estaba viendo su juego. Al otro lado del mundo, a Kane le preocupaba no tener noticias de Ryan. Se preguntó si le pasaba algo. Se puso en contacto con él para pedirle que volviera, ya que el negocio estaba en auge. Ryan lo pensó y llegó a la conclusión de que no era la vida que quería vivir. Ni siquiera en una época en la que se llevaba bien con todo el mundo. De nuevo, pensó que había encontrado a alguien a quien quería. Con ella se sentía completo y pensaba que con ella podría realizar su sueño. La vida le iba bien hasta que empezó a beber. Como popular jugador profesional de hockey, siempre conseguía bebidas gratis en cualquier bar que visitaba, tanto de los camareros como de sus fans. Siempre se retiraba al bar después de cada entrenamiento, bebiendo en exceso hasta el punto de que cada día era un día completamente nuevo para empezar a entrenar de nuevo. Un día, después del entrenamiento, Ryan se marchó a casa. Al llegar a casa, Nicole, que ahora se quedaba con él, le dijo que estaba embarazada. Ryan se sorprendió. Solo tenía 20 años. Se sintió confuso sobre su madurez para ser padre. Y lo que es más importante, el dinero que ganaba jugando al hockey apenas le alcanzaba. Es una pasta gansa para formar una familia. Un día de Navidad, el entrenador del equipo de Ryan les dijo que tenían que ganar un partido importante, así que les prohibió consumir alcohol la noche anterior al día del partido. Uno pensaría que todos los miembros del equipo harían caso de las instrucciones de su entrenador. Por desgracia, Ryan no lo hizo. Se emborrachó hasta tal punto que no pudo jugar el partido. Su acción le costó su puesto en el equipo. Fue expulsado. Inmediatamente, Ryan supo que era su fin. Al darse cuenta de que no había salida para él, decidió volver al negocio de la hierba. Se le ocurrió Caín, pero tenía que encontrarlo. Así que se llevó a Nicole a tomar unas botellas de vino al bar. En realidad, esperaba encontrarse con Caín, ya que era su garito habitual. Mientras tanto, a Nicole no le gustaba Caín. Ryan tuvo que contarle cómo había pasado marihuana de contrabando por la frontera el verano anterior, porque necesitaba dinero. Pudo ver la decepción en los ojos de Nicole, que abandonó el bar enfadada. Aparte de Caín, Ryan tenía un amigo con el que solía jugar al hockey, que tenía un pase especial llamado Pace Lane Sticker. Por $500 en efectivo por adelantado, permitía cruzar la frontera sin ser controlado. Era como oro, un billete dorado para pasar cosas por la cola. Todo funcionaba de maravilla hasta que Caín se enteró. Ryan fue testigo de primera mano de cómo Cain amenazaba al tipo con pistolas porque se dedicaba a negocios paralelos. Se quedó atemorizado. Las armas y la violencia no eran lo que él buscaba. Solo quería ganar dinero y disfrutar de su vida. Sin saberlo, el negocio del contrabando va más allá de ganar dinero. Es una empresa de alto riesgo con mucha violencia. Ryan llegó a la conclusión de que había llegado el momento de cortar sus lazos con Cain. Mientras hacía contrabando en Estados Unidos, ya había hecho algunos contactos a los que podía vender hierba. Para demostrar aún más su profundo conocimiento del sector, ya conocía a la mayoría de los cultivadores de marihuana de la Columbia Británica, Canadá,
unas semanas más tarde, estaba listo para hacer un envío. Esta vez eran más de 45 kilos de hierba. Mientras los metía en las bolsas, Nicole entró en la habitación. Vio la cama llena de hierba. Aunque Ryan quería negarlo, Nicole no tardó en reconocer la hierba. Le molestaba la idea del contrabando. Según ella, Ryan podría terminar en la cárcel. Eso sí tiene la suerte de sobrevivir a la violencia armada que suele acompañar a los negocios de contrabando. No quería ser una madre soltera que cuidara sola de su hija, Katie, si su padre acababa en la tumba. Nicole decidió salvarse de la posibilidad de acabar viuda abandonando la relación con Ryan. Se llevó a su hija a Estados Unidos. Todas las súplicas de Ryan cayeron en saco roto. Ryan se dio cuenta de que ella ya había tomado una decisión. Nicole no le dirigió la palabra durante semanas. Ryan volvió a sentirse rechazado. Necesitaba una salida para relajarse y sentirse aceptado. Entonces, recordó que ya había decidido operar en solitario. Con los contactos que ya tenía, estaba listo para empezar. En el momento en que Ryan decidió dejar el hockey y volver al negocio del contrabando, no era consciente de que su vida se encaminaba hacia la destrucción. Posiblemente se arrepintió de haberlo dejado en primer lugar, ya que estaba ganando mucho dinero. Se decía a sí mismo, «Esto es vida, hermano». Pero en el fondo, sabía que tenía problemas. Cuanto más intentaba dejarlo, más se enganchaba al juego. En resumen, ya era adicto a este estilo de vida, alimentado por el enorme dinero que podía ganar con él y por la emoción que le producía ganar dinero. Imagínese una que podía hacerle ganar millones de dólares al año. Aparte de eso, la frontera canadiense es enorme. Ryan era consciente de ello, lo que le llevó a pensar en cómo podría atravesarla. Finalmente, encontró una. A solo 2 horas y media de Vancouver, había una carretera maderera de 12 kilómetros que llevaba a Estados Unidos. Con una nueva ruta a su alcance, reunió a su propia tripulación. Explicó la ruta a 4 excursionistas que podían cargar a sus espaldas 25 bolvas de marihuana cada uno. Irían a pie durante unas 6 u 8 horas, mientras que la persona encargada de la entrega se reuniría con ellos en el lado estadounidense. Normalmente, no debía ir con la cuadrilla, pero acababa de empezar con ellos. No quería confiarles un negocio, especialmente uno que implicaba mucho dinero. Así que los siguió. Al día siguiente, Ryan y su tripulación caminaron por el desierto, aunque fue un camino fácil. Sin embargo, finalmente se acercaron a la frontera tras unas 8 horas de duro camino. Al llegar al otro lado de la frontera, hubo un problema. El conductor aún no había llegado. Ryan se molestó. Inmediatamente, supo que algo iba mal. Al cabo de unos momentos, el conductor apareció. Se sintió un poco aliviado, pero en cuanto preguntó al conductor por la causa del retraso, se sorprendió al enterarse de la posibilidad de que le estuvieran siguiendo. En ese momento, supo que perder más tiempo sería su perdición. Pidió que abandonaran el lugar en cuanto pudieran, pero ya era demasiado tarde. Oyó un ruido extraño. Era el sonido de un helicóptero de las autoridades estadounidenses. Se cernía sobre su vehículo, averiado. No tenían escapatoria. Los sacaron del coche uno tras otro. Ryan y los suyos se arrodillaron para someterse a las autoridades, con la cara gacha. Ryan temblaba como alguien con fiebre. Pensó para sí mismo en cómo se había metido en una vida así. Una vida llena de miedo y caos. Debería haber seguido jugando al hockey. Al menos ya no sufría acoso escolar, pues ya había encontrado un equipo en el que todos le querían. Ryan no necesitaba que ningún vidente le dijera que ya tenía problemas. Sus días de mover droga y disfrutar de la vida que la acompaña acababan de llegar a un abrupto final. Y así fue como fue detenido en 2000. Pero algo ocurrió antes de su detención. Antes,
unas semanas después de dejar de pertenecer al equipo Wichita Thunder, tuvo un bebé con su mujer, Nicole, a la que conoció cuando tenía 21 años. Era de esperar que Ryan estuviera tan feliz de convertirse en padre, o quien no lo estaría de ser llamado padre. Al fin y al cabo, es una de las razones por las que nos casamos. En el caso de Ryan, no era realmente feliz, y esta es la razón. Acababa de perder su fuente de ingresos. No había manera de que pudiera mantener al niño. De hecho, su falta de dinero era la razón por la que se quedaba en casa de sus padres en Canadá. Pasaba la tarde en que nacía su hija, Katie, emborrachándose y drogándose con sus amigos. Más tarde, declararía que hizo todo eso en previsión de su gran acto de hombría al tener un hijo. Pero creemos que lo llevó demasiado lejos. En plena euforia, llegó a beber hasta el punto de no poder mantener una conversación sin problemas. Incluso así, se aseguraba de que hubiera suficientes botellas de Crystal y Crown Royal. Si hubiera habido ocasión, también se habría drogado allí. Al llegar a casa, sus padres e incluso su mujer le miraron con asco, pero no se amilanó. En lugar de eso, decidió echarles en cara aún más su consumo de alcohol y drogas. Momentos después, cogió a la pequeña Katie en brazos y le dijo: «Katie, soy tu padre, y siempre estaré ahí para ti. Serás amada». Y eso fue todo. Al año siguiente se encontró en un centro de detención federal tras ser detenido en el lado estatal de la frontera. Posteriormente, fue acusado ante el Tribunal de Conspiración para importar 103 libras de planta de banda, por lo que acabó encarcelado. Esa es otra fase de su vida en la que tuvo una experiencia que repercutió en su vida tras su puesta en libertad. Siga mirando para saber en qué consistió. Considerado en riesgo de fuga, fue detenido en una instalación máxima y no vio la luz del día durante más de 500 días. Lo llevaron a la Penitenciaría Federal Máxima de Seattle, en Washington. Allí había unos 150 reclusos, algunos de los cuales gritaban: «¡Pez nuevo! ¡Pez nuevo! ¡Te vamos a matar!». Solo esas palabras bastaron para infundir miedo a Ryan. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no hay nada que pueda compararse a su hogar. Pensó en sus padres, su mujer y su hija, y sobre todo en su carrera en el hockey, que sustituyó por dinero y emociones. Su historia es la de una caída en desgracia. En el nuevo entorno, se sentía como un animal enjaulado, sin libertad, sin amigos. ¿Cómo se las arreglaría con los presos? Además, aún no había sido condenado. El miedo a ser asesinado por los reclusos hostiles se apoderó de él. Había diferentes pandilleros: la mafia mexicana, los Crips, los Bloods. Cualquiera de ellos podía matarlo, como vemos que ocurre en las películas. Incluso en eso, se dio cuenta de que es peor en la vida real que en las películas. La vida en la cárcel no es lo que cualquiera podría imaginar. Aparte de los reclusos violentos, también estaba el problema de los guardias antipáticos. Algunos de ellos, carentes de empatía, tratan a los reclusos como a un perro. Recuerda una ocasión en la que uno de los guardias le hizo señas para que fuera a su habitación. Estaba asustado porque no sabía por qué le había llamado. «¿Y si me viola?», pensó. Pero fue. Al llegar, el guardia le pidió que se quitara la ropa, porque sospechaba que llevaba drogas. Aunque al principio se negó, acabó accediendo para evitar más problemas. Se quitó la ropa mientras el guardia comprobaba que estaba limpio. Una vez hubo terminado, le pidió que se vistiera. Fue un momento muy embarazoso para Ryan. Se sintió despojado de su humanidad. A pesar de que su encarcelamiento era culpa exclusiva de Ryan, su madre siempre le visitaba para animarle. Fue entonces cuando se dio cuenta de cuánto le quería su madre. Le dijo que le habían condenado a 18 meses de cárcel y le habían prohibido volver a Estados Unidos. Recuerda que fue allí donde su mujer se llevó a su hija Katie. Ryan empezó a pensar en las palabras que Nicole
le dirigió en el momento en que se alejó de él. Había perdido literalmente todo lo que era importante para él, su familia y su sueño de convertirse en jugador profesional de hockey. A pesar de las numerosas luchas y desafíos que encontró en la cárcel, hay una cosa que no se le puede quitar a Ryan: su determinación para superar sus problemas. Allí dentro empezó a hacer contactos. En cuanto dijo a otros reclusos que era de Columbia Británica, le preguntaron si podía conseguirles un poco de BC Bud. BC Bud es un término utilizado para describir el cannabis de alta calidad que se cultiva en la provincia de Columbia Británica, Canadá. Columbia Británica es famosa por su clima favorable y sus condiciones de cultivo, que contribuyen a la producción de marihuana potente y de alta calidad. La estancia de Ryan en prisión supuso un punto de inflexión. Se dio cuenta de la importancia de la libertad y empezó a replantearse el rumbo de su vida. Pero en el momento en que recordaba que nunca le permitirían volver a Estados Unidos, se quedaba paralizado por el miedo y la depresión. ¿Cómo iba a arreglar el desastre que había creado? En un movimiento desesperado por trazar un nuevo rumbo para su vida, Ryan tomó algunas sesiones de asesoramiento. Poco a poco, empezó a rehacer su vida. Entonces, recordó su talento y se unió al equipo de hockey de la prisión. Después de todo, era un deporte con el que una vez encontró su sueño. Prometió ser mejor persona al salir de la cárcel. Finalmente, tras 18 meses, fue puesto en libertad. También firmó los papeles que decían que no volvería a entrar en Estados Unidos. Le escoltaron hasta Canadá en una furgoneta blindada. La prohibición implicaba la separación de su hija Katie. Entonces, surgió otra fuente de preocupación. ¿Cuál es la esencia de su liberación si no iba a poder volver a ver a la hija que siempre quiso? Durante todo el viaje, se quedó mirando por la ventanilla, pensando en su pequeña. ¿Y si no la vuelvo a ver?, pensó para sus adentros. Fue sin duda un momento duro para él, pero volvió a ocurrir algo espectacular. Ryan, ahora un hombre libre, pronto olvidó la promesa que se había hecho a sí mismo. Al salir de la cárcel, Ryan regresó a Vancouver. Allí, aprovechó las conexiones que hizo mientras estaba en prisión para tener una nueva banda. Pronto dispuso de camiones modificados para que cupiera cierta cantidad de marihuana y de un barco en el que cabían 400 libras de botín. Luego, también conoció a alguien que tenía un avión que podía cruzar la frontera bajo el radar con 250 libras en el avión. Con la nueva conexión, la posibilidad de ganar $250,000 se hacía realidad. En poco tiempo, estaba ganando una enorme cantidad de dinero. Las cajas de zapatos se convirtieron en maletas y grandes bolsas de lona. Aunque tenía el dinero, se sentía incompleto sin su hija, que entonces tenía 2 años y medio. Intentó ponerse en contacto con Nicole varias veces, pero ella se negaba a contestar. Recurrió al consumo de grandes cantidades de cocaína para adormecerse. Salía casi todas las noches a drogarse con la excusa de superar los problemas emocionales que atravesaba. Pero eso solo empeoraba las cosas. Su consumo de drogas estaba fuera de control. Lo mismo con su negocio de contrabando. Empezó a ir a extremos para conseguir suministros hasta el punto de involucrarse con la mafia. Rusos, mexicanos, chinos y cualquiera que pudiera abastecer su demanda. Ryan pronto se convirtió en objetivo de varios grupos mafiosos. Empezó a recibir amenazas de muerte de diferentes bandos, cada uno acusándolo de robarles una porción de marihuana. 70 libras de marihuana. Eso es un montón de dinero. Los mafiosos son asesinos que matarían a su objetivo sin dudarlo, si se metían con él. Ryan empezó a vivir con miedo. El miedo era incluso mayor que el miedo a ser arrestado de nuevo.
Tras la llamada de un desconocido que le acusaba de haberles robado 70 libras de marihuana, al día siguiente fue a un restaurante del centro de Vancouver. Sin darse cuenta, se convirtió en punto de encuentro de gángsters. Se le acercaron y le pidieron que les pagara los $2 millones que les debía o moriría. Pero pronto descubrió que los $2 millones no eran por 70 kilos de hierba. Más bien, eran por 70 kilos de cocaína. Les dijo que no era traficante de cocaína. Tal vez hubo una confusión, pero no aceptaron. Le dieron a Ryan un ultimátum de un día para efectuar el pago. Al día siguiente, se reunió con ellos en un almacén. La banda le obligó a someterse al detector de mentiras para demostrar su inocencia. La prueba era su oportunidad de vivir o morir. Al ver a cada uno de ellos empuñando un arma cargada, se asustó mucho. Empezó a tener pensamientos negativos hacia la prueba. ¿Y si fallaba por estar demasiado nervioso? ¿Tenía alguna posibilidad de superar la prueba? Y la pregunta continúa. Ni siquiera un examen escolar podía ser tan tedioso como este en particular. Pronto le llegaron las preguntas. Eran 5. ¿Has estado en Los Ángeles en las últimas 3 semanas? ¿Alguna vez has robado algo de Los Ángeles? ¿Alguna vez has robado algo de esta banda? ¿Has vendido cocaína alguna vez? ¿Sabes dónde están los 70 kilos? Aunque eran preguntas polares que requerían un sí o un no, era difícil responder. Ryan necesitaba tomarse su tiempo para responder a cada una de ellas. Finalmente, dio respuestas negativas a todas las preguntas. Bien, eso es todo, concluyó el miembro de la banda que había formulado las preguntas. En ese momento, Ryan no tenía ni idea de si había superado la prueba o no. Solo se quedó allí sentado, esperando el juicio que merecía. Por suerte, fue absuelto y licenciado. Solo ese acontecimiento le hizo replantearse el camino que estaba siguiendo. Esa noche, al llegar a casa, se miró al espejo. Se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en alguien que había elegido las drogas, el crimen y el dinero antes que a mi hija y a Nicole, las 2 personas a las que más quería. Rompió a llorar y supo que no era el tipo de vida que quería. Le quedaban 2 opciones, rendirse o empezar de nuevo. Ryan prefirió la segunda opción. Desearía no haber vuelto a vomitar tras su liberación, pero aprendió la lección. Se quedó sin nada, ni un céntimo de lo que había ganado con su negocio de la marihuana. Todo el dinero se había ido por el desagüe, ya fuera por préstamos o por malos negocios. Incluso el karma se llevó su parte de todo lo recaudado. En 2011, Ryan formó Return to Happiness para devolver a la sociedad su adversidad, esperanza y transformación. Se involucró activamente en el activismo. Para ayudar a erradicar la trata de seres humanos, Ryan se dio cuenta de que había muchos jóvenes en situación de riesgo que recorrían el mismo camino que le metió a él en problemas. Así que pensó que ellos eran su público. Empezó por contarles su historia. Contó los errores que cometió, las consecuencias que tuvo que afrontar y cómo decidió rehacer su vida. Pero había una cosa que deseaba más que ninguna otra. Era volver a Estados Unidos para ver a mi hija. Por suerte, su sueño se hizo realidad. En 2012, Ryan recibió una dispensa humanitaria. La exención humanitaria le permitió regresar a Estados Unidos. En ese momento, empezó a centrarse en hacer el bien en el mundo, y sus esfuerzos fueron correspondidos. Por fin encontró la felicidad tras 12 largos años. Por supuesto, tuvo un precio. Hay una lección importante para nosotros en la historia de Ryan. Lo que hacemos en el pasado permanece ahí. Nunca podemos deshacer el pasado. Sin embargo, tenemos el momento presente para crearnos un futuro mejor. Y eso es exactamente lo que hizo Ryan. Comprendió cómo se crean los acontecimientos futuros a través de la energía de los pensamientos presentes, aunque tardó unos cuantos años y malas experiencias en darse cuenta. Ahora,
También es un conferenciante internacional que habla sobre muchos aspectos de nuestra realidad actual. Y aquí termina la historia del viaje de Ryan, desde un pasado problemático hasta una vida dedicada a ayudar a los demás. Si te ha gustado este video, dale al botón de me gusta. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos interesantes.